En Mateo 5:17 encontramos la parte del Sermón del Monte en el cual Jesús aborda un tema importante, puesto que en cualquier tipo de reino, cualquier tipo de sociedad, en la organización de varias personas, es necesario que hayan normas o reglas, las cuales se apliquen para tratar de garantizar que el derecho de todos por igual sea respetado. Así que el reino de los cielos, de igual manera, tiene y tendrá sus leyes. A diferencia de las leyes humanas y las leyes que pueden regir hoy las diferentes naciones, las leyes del reino de los cielos son eternas, son perfectas y ya habían sido dadas, pero debido a la manipulación de las diferentes autoridades a lo largo de los años en el pueblo de Israel, esas leyes pues fueron corrompidas o fueron cambiadas. Jesús toma este tema e inicia diciendo: no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas, porque no he venido a abrogar, sino a cumplir. Recordamos de que los profetas que anunciaron antes de Cristo Jesús la palabra de Dios, todos ellos hacían un llamado hacia el pueblo para que volviesen a la obediencia de la palabra de Dios. Y Jesús también predicó eso. Arrepentíos, decía él, porque el reino de los cielos se ha acercado. Así que esas palabras era dejar de hacer lo malo y la propia voluntad de cada quien y volverse a hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios está clara y explícita en sus mandamientos, los cuales son para garantizar la libertad y el derecho de cada uno de las personas, de todos por igual. Así que la lectura nos dice: porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasarán de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeño y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor a la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Los escribas y fariseos, debemos saber, eran los encargados de escribir, transmitir, enseñar y velar por el cumplimiento de las leyes. Pero tristemente, como digo, con el paso de los años, esas leyes fueron alteradas, manipuladas, incluso cambiadas por el beneficio de los gobernantes y de las personas en autoridad en aquellos tiempos. Por eso Jesús dice que si vuestra justicia no fuere mayor a estos personajes, los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Ahora, es común que se enseñe que gracias al Evangelio ya no tenemos necesidad de cumplir la ley del viejo pacto, la ley de Moisés. Pero Jesús no vino a reemplazar esa ley. Él vino a enseñar cómo Dios desea que se cumpla la ley para vivir en justicia, para vivir en paz y en santidad. Al examinar nuestras vidas conforme a lo establecido en la instrucción de Dios, siempre estaremos conscientes que necesitamos el perdón y que necesitamos que Dios pase por alto todas nuestras rebeliones y transgresiones. Porque lo decimos, el verso 19 nos lo dice: de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Así que no es necesario quebrantar todos los mandamientos para hacer transgresión. Con un mandamiento que se quebrante, ciertamente tendremos que presentar razones delante de Dios. Y por eso, y siendo conscientes de que en más de algo fallamos cada día, debemos de estar conscientes que necesitamos siempre el perdón de Dios. Así lo dice la ley. Y en Levítico tenemos una lectura en el capítulo 5, versos 17 y 18, que dice: finalmente, si una persona pecare o hiciere alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento del Señor
no se han de hacer, aun sin hacerlo a sabiendas, es culpable y llevará su pecado, y traerá pues al sacerdote para expiación, según tú lo estimes, un cordero sin defecto de los rebaños, y el sacerdote le hará expiación por el hierro o por el yerro que cometió por ignorancia y será perdonado. Este texto de la ley, que es parte de los rituales de purificación, explica que Dios dejó una pauta para que las personas que reconozcan que han fallado, que han pecado, puedan tener una salida mediante los sacrificios repetitivos de la ley mosaica. Y esto sí podemos comprenderlo nosotros, de que ha cambiado a partir desde que Cristo Jesús estuvo en ministerio, sabiendo que nosotros necesitamos presentar sacrificio a causa de nuestro constante pecado, que muchas veces es involuntario. Jesús cumplió los requisitos de la ley de la purificación y ahora Él es nuestro sumo sacerdote. Tenemos una lectura que es común en Juan y la voy a leer. El Evangelio según Juan capítulo 1 verso 29. Y en este versículo nos dice: y el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esta es la razón por la cual puedo yo asegurar de que sí, la ley tiene un cumplimiento en Cristo Jesús, porque Él lo ha dicho claramente. No penséis que he venido a abrogar la ley y los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Él ha venido para enseñarnos a vivir de la manera en la que podamos aplicar de una mejor manera la ley, de una manera en la que a Dios le agrada, mas sabiendo siempre de que por más que nos esforcemos en cumplir la ley, siempre habrá uno que otro mandamiento que quebrantemos, aún involuntariamente. Él, siendo así como sacerdote, presentó un sacrificio eterno para perdonarnos, y siendo también el Cordero de Dios, dio su vida para que nosotros podamos ya tener la libertad de ya no tener sobre nosotros el pecado, sino ser limpios de toda esa maldad. Así en el reino de los cielos, la ley cumple una función social, pero también espiritual. Y, y como tal, no debe de ser aplicada solo de una manera superficial. Y los siguientes puntos en el Sermón del Monte, pues, es la idea que transmite. Por ejemplo, tenemos Jesús y la ira. El verso 21. Oíste que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Esa lectura. También tenemos el ejemplo del adulterio, verso 27. Oíste que fue dicho: no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en el corazón. Bien, estos ejemplos, por no mencionar los demás, ¿qué es lo que podemos entender de ellos? Dios no solo juzga las acciones, Él también conoce las intenciones. Hay que ser conscientes de que tanto en aquel tiempo como hoy, tal vez pues sabemos de que la ley prohíbe algo, y solamente por el miedo a ese castigo o a la vergüenza de que nos descubran haciendo eso que es malo, no lo hacemos. Pero en el corazón, en la mente, sigue el deseo de hacerlo. Y eso no se lo escondemos a Dios. Se lo podemos esconder a las personas que juzgan según los hechos, pero a Dios no, pues Él conoce y juzga los corazones. Así, de nada sirve tener una apariencia de piedad y de justicia cuando los pensamientos y sentimientos anhelan lo contrario. Así Jesús exhorta a sus discípulos y exhorta a todo el pueblo de Dios
a no solo cumplir la ley por apariencias, sino a dejar que la ley de Dios gobierne su mente y su corazón. Y la ley pues cumple aspectos importantes socialmente, pero también espiritualmente. Pues Jesús, por ejemplo, en el verso 22 nos da una referencia importante acerca de lo que nosotros creemos acerca de la justicia de Dios. El verso 22 nos dice Jesús de que cualquiera que se enoje contra su hermano, cualquiera que le diga necio, le diga fatuo, dice quedará expuesto al infierno de fuego. O sea, el castigo por algún tipo de quebrantamiento de la ley en el reino de los cielos no es una multa, no es la cárcel, sino más bien tiene un castigo que de verdad es feo, según como nosotros hemos creído acerca de la vida eterna y el infierno. También en el verso 29. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no todo tu cuerpo sea echado al infierno. Con esto, pues no se da la idea de hacer una mutilación a nuestros cuerpos, sino es la referencia a que es mejor uno solo tratar de controlar sus deseos o instintos carnales para salvaguardar la eternidad y no darle la libertad a nuestros miembros, porque entonces podríamos ser condenados en completo, con todo nuestro cuerpo completo y echados al infierno. Pues lo dice el verso 29 y el verso 30. Si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te fuera que se pierda uno de tus miembros y no todo tu cuerpo, y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Insisto, no, la idea no es una mutilación o hacerle daño a nuestro propio cuerpo. La idea es saber gobernar cada uno de nuestros miembros, no darle rienda suelta a los deseos pecaminosos y carnales, sino controlar desde nuestra mente todos los deseos que puedan llegar que son en contra de la voluntad de Dios. Si la ley, Jesús sigue hablando acerca del divorcio, en donde deja claramente establecido de que en el reino de los cielos la carta de divorcio no tiene un fundamento o no tiene validez legal. Con los juramentos Jesús habla acerca de la verdad, acerca de la integridad. Pues dice, además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Los juramentos por lo regular comprometen algún tipo de prenda para garantizar que se está hablando con la verdad. Para Jesús, una persona que siempre habla con la verdad no necesita hacer juramentos. Las palabras, las acciones y pensamientos de una persona honesta y sincera no cambian debido a que están firmes en la verdad. Por eso Él exhorta a que nuestro hablar y actuar sea sí, sí, no, no. Ya casi por terminar esta sección, el verso 38 nos dice, oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte en pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él dos. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses.
En una sociedad donde se juzga solo por los hechos, la justicia por lo general demanda venganza. Las acciones que se miran tienen sus consecuencias en esta vida. Es la justicia que nosotros hemos manejado. Mas en el reino de los cielos, la justicia trasciende consecuencias eternas. Nadie puede obligar a nadie a ser bueno o ser impío, pero sí se debe ser consciente que quien desea ser justo tendrá herencia en el reino de los cielos y quien desea ser impío tendrá su recompensa en el infierno. Por eso esta lectura tan interesante en donde aparentemente lo que se nos aconseja es no oponerse a los que hacen maldad. Eh, Se escucha injusto, pero se tiene que predicar de tal manera que las personas oigan y entiendan que aquel que quiere actuar en contra de lo que es justo, de lo que es correcto y quiere aprovecharse del derecho de otras personas, está bueno, pues quiere hacerlo, que sepa de que tendrá consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias de las que se están hablando? Pues del infierno de fuego en el cual Cristo Jesús estaba hablando hace unos versículos atrás, hablando acerca de que quien tenga ese sentimiento en contra de su hermano, quien le diga necio o fatuo, será expuesto al infierno de fuego. O el ejemplo que Jesús pone cuando habla acerca de si tu ojo o tu mano te es ocasión de caer, también, pues cuando una persona desea mejor regirse según su propia voluntad, debe de estar consciente de que tendrá una consecuencia eterna a ello. Eso es lo que tenemos en este verso y casi por terminar el verso 43. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis solamente a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Así que Dios es espíritu. Por tanto, su ley es espiritual. Nosotros somos carnales y por tal razón nos es imposible cumplir todos estos requisitos de la ley. Mas aún así, la ley de justicia, de paz y de santidad sigue vigente y nosotros debemos hacer todo lo posible por tratar de cumplirla y agradecer que Cristo Jesús pagó el precio que nosotros no podíamos pagar. Así, para que luchemos en sujetarnos en ella y así ser imitadores de Dios. Es difícil. Justo estos últimos versos que hemos leído es francamente difícil poder expresarle amor a una persona que tal vez nos aborrece, pero si somos verdaderamente hijos de Dios, podremos hacerlo. Así la ley nos ayuda a nosotros a regirnos y regirnos según la justicia de Dios.